Éxodo capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Leímos hasta el versículo 6. Aquí al principio, cuando empezamos a leer este capítulo, podemos ver ¿qué dice? Dice, en el mes tercero, ¿sí? En el mes tercero. Y bueno, resulta que en el caso mío, ustedes saben, ¿marzo qué meses? Enero, febrero, marzo. Sí, marzo. ¿Por qué estoy vestido así? Primero que todo. Normalmente no estoy así, pero el evangelista Christopher de Chile, la hermana Violeta, lo conoce muy bien, sí, la hermana Ángela también. Hablo refiriéndome a hermanas de Chile. El evangelista Christopher me ha pedido que dé el testimonio de cómo empezó TikTok. Yo no sabía los versículos que se iban a leer hoy, no tenía conocimiento, pero el día que los estaba leyendo noté varias cosas en común. En el mes tercero, ¿sí? Curiosamente yo recibí la salvación en el mes tercero. Y aquí dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, para contar mi testimonio va a ser cortito, no va a ser muy largo. Pero para contar mi testimonio de cómo llegué a compartir en TikTok, cómo se ha realizado esto que ustedes ven ahora y que ha permitido que muchas personas escuchen el Evangelio. Entonces, eso es lo que voy a tener que explicar, ¿sí? Entonces, para contar mi testimonio, creo que lo más conveniente es empezar por el principio. En Génesis capítulo 1, el versículo 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, sabemos. En el versículo 2, ahí es donde aparezco. Ahí dice, en el versículo 2, dice: la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Ese era yo antes de recibir la salvación. Estaba desordenado, vacío, en tinieblas. Pero, como todos ya saben, el 28 de marzo del 2010, por la misericordia de Dios, pude recibir la salvación. Cuando recibí la salvación, primero que todo fue a través de Génesis 5. En Génesis 5 aparece Matusalén. Quienes ya me conocen saben, yo soy Matusalén. Matusalén significa Dios lanzó al mundo. Dios lanzó a este mundo. Es decir, el juicio. Cuando el juicio llegó a mi corazón, ese día yo recibí la salvación. Pero estando conectado ya con la iglesia, pasaron 5 años. Solamente hasta el 2015 recibí varios cargos al tiempo. Hay un cargo que en mi país se conoce como guía zonal. Es decir, me asignan una zona de la ciudad, una zona que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, y esa zona está a cargo de que yo pastoree en esa zona, la dirija, comparta en esa zona. En Perú se conoce como obreros. En Perú no se conoce como guías, sino se conoce como obreros.
Y cuando empecé a compartir, ese mismo año también me dijeron, gracias a Dios, para que dirigiera los adolescentes. La iglesia me permitió ese privilegio de dirigir también a los que están en el colegio, niños que estaban todavía en bachillerato, o como en algunos países se conoce como la secundaria, así. Y solamente después de compartir durante tantos años, del 2010 hasta el 2005, después de compartir a muchas personas, solamente en el 2015 pude ver a un adolescente, era casi un niño, tenía creo que 13 años, pero realmente su complexión física era pequeñito, era muy menudo, muy delgado, muy bajito. Parecía como de 12, 11 añitos, pero realmente tenía 13. Él, Michael, se llama Michael, ahí recibió la salvación. Fue la primera persona que yo vi que recibió la salvación. A él llegó el juicio rápidamente. Cuando le expliqué el evangelio, rápidamente él se vio muerto. Y cuando se vio muerto, pues simplemente le expliqué el evangelio y ya recibió la salvación fácilmente. Pero después pasaron 3 años más compartiendo con muchas personas, a diario compartiendo con muchas personas, hasta que en el 2018, más exactamente el 27 de abril del 2018, el seminarista Ronald, ahora es seminarista en la iglesia, él recibió la salvación. Él había estudiado conmigo, nos conocíamos precisamente porque estábamos haciendo la misma carrera, y después de muchos años de no vernos, bueno, tampoco muchos, pero sí después de varios años de no vernos, nos encontramos. Yo ya había recibido la salvación y él era líder de alabanza en la iglesia donde él se congregaba. Había escuchado prédicas del pastor Pablo Chin, una prédica en la cual él había dicho. El pastor Pablo, el pastor Pablo es el pastor de México. Cuando escuchando prédicas de él, una prédica me impactó. Algo que él dijo llegó a mi corazón y de ahí no se salió. Él dijo que cuando él recibió la salvación, él le decía a Dios en oración: ¿para qué tú me permitiste recibir la salvación? Si tú quieres que yo sea, no sé, un hermano, si tú quieres que yo ayude en la iglesia, dímelo. O sea lo que sea, ¿para qué me has dado la salvación? Dímelo. Y para saber cuál es el sentido de que me hayas salvado. Esa expresión, eso que dijo el pastor Pablo Chin, quedó en mi corazón. Y yo seguí también con ese mismo corazón, pensando: Dios, ¿para qué me salvó? Dios, ¿para qué me dio la salvación? Después, en el 2000, ya sabemos qué pasó en el 2020, vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, entonces las reuniones se empezaron a hacer virtuales, es decir, empezamos a usar Zoom. Nos volvimos unos expertos en el manejo de Zoom. No sé si conozcan bien esa plataforma, pero a través de esa plataforma empezamos a dirigir una vez a la semana las reuniones zonales. La primera reunión zonal que se hizo cuando recién inició la pandemia la hicimos a través de YouTube, porque no conocíamos bien cómo era Zoom. Pero ya después, la segunda también a través de YouTube, hacía algunas, pero cuando ya empezamos a usar Zoom, entonces todo lo empezamos a hacer así por Zoom. Gracias a Dios, como había recibido una conectividad muy fuerte con los hermanos de la zona, los hermanos se conectaban por Zoom, no todos, pero alrededor de entre 15 y 20 hermanos, una vez a la semana por lo menos se conectaban y teníamos la reunión en plena pandemia. Después de volvernos así como unos expertos en el área digital, cuando terminó la pandemia, ya iba a iniciar el 2022. Durante todo el 2021 yo me matriculé a una escuela online y no sabía cómo qué estudiar. Entonces yo miré las diferentes opciones que habían, pero encontré una que me despertó la curiosidad, porque el profesor de esa clase, él dijo: TikTok es la plataforma a través de la cual, si tú deseas hacer conocer algún mensaje, algo que tú quieras que las demás personas sepan, esa plataforma es la mejor que hay para hacer conocer cualquier idea.
Y cuando él dijo eso, pues yo pensé el Evangelio. Sí, en ese momento pensé el Evangelio. Eso fue en diciembre del 2021, cuando ya se puede decir que la pandemia ya las secuelas de la pandemia habían bajado, ya íbamos a poder congregarnos físicamente. Durante toda la pandemia yo estuve muy conectado por Zoom con la iglesia todos los días. Tenemos una reunión que es en algunos países se conoce como la reunión matutina. En algunos países le dicen hora piadosa, en otros países le dicen devocional, le dicen de diferentes maneras, pero es la primera hora de la mañana en la cual estamos o leyendo la Biblia o estamos escuchando prédica o las dos cosas al tiempo. Y con los hermanos estuvimos muy conectados durante la pandemia. Una vez que empezó el año 2022, Dios me dio ese corazón de estudiar bien cómo involucrarme con esta plataforma. Entonces, el único curso que realmente hice en esta institución online fue el de TikTok. Hice el curso de TikTok. Pero el curso no garantiza que uno va a tener éxito. Resulta que cuando llegó el primer día de enero del 2022, o sea, de este año, el 1 de enero, abrimos la cuenta de TikTok y ese día se subió el primer video. La reunión en la iglesia era el domingo, el 2 de enero. Y ese video se hizo el 1 de enero, pero se hizo ya casi de noche. Entonces, cuando llegó el 2 de enero, habían pasado pocas horas de que ese video realmente se había subido. Y para sorpresa mía, ese video tenía 400 visitas. Yo había mirado otras cuentas de TikTok y había visto personas que tenían 20, 30 videos y tenían una visita por video, 2 visitas, algunos tenían 10, 20 visitas, cosas así. Pero no había visto el primer video, el primer video, 400 visitas en pocas horas, ¿sí? Entonces yo quedé sorprendido. Y bueno, empezó el culto en la iglesia y yo puse el celular en modo avión. Porque el celular yo lo uso como agenda, pero para que no me distraiga, pues yo lo coloco en modo avión. Entonces estaba en modo avión, estuvo el culto. Curiosamente en el culto, el pastor Juan, aquí en Colombia, el pastor principal, él lo que manifestó es que quería que los guías, los obreros y ministros y todo hermano que predique, que le predicara por lo menos a 100 personas. Por lo menos a 100 personas, o sea, que recibieran la salvación. Cuando el pastor estaba diciendo eso, yo estaba pensando, Dios por eso puso en el corazón hacer videos explicando el evangelio a través de TikTok. Para eso se necesitan algunas técnicas de viralización. No solamente es hacer videos, sino tiene uno que hablar de determinada manera, moverse de determinada manera, hacer diferentes tomas. Esas son cosas que aprendí en el curso. Entonces, el video que hice lo hice en una sola toma. Es más, el primer video no tenía ninguna de las características para que un video fuera viral. Bueno, de pronto el saludo, la forma como inicio, de si no crees en Dios, desliza. Ese fue el primer video, así empecé, porque veía que ese lo usaban la mayoría de las personas que tenían muchas visitas. Y resulta que cuando terminó el culto, o sea, habían pasado 2 horas, el culto duró 2 horas. Cuando terminó el culto, yo le quité el modo avión y ya todos nos parábamos, nos íbamos a despedir, pero yo miré y había subido a 600 y pico, en 2 horas había subido más de 200 vistas ese video. El pastor todavía estaba en el púlpito, el pastor Juan, y yo salté encima del púlpito y antes de que él se bajara le mostré el celular y le dije, mire, y pues él miró y él también se sorprendió y le dije que si seguía haciendo eso y claro, me dio el aval, sí, claro, sígalo haciendo. Entonces, el corazón que Dios me puso fue, así como en la pandemia, todos los días Dios me permitió estar conectado a través de la hora piadosa, el devocional, la hora matutina, etcétera, etcétera, la hora de la meditación. Entonces, ¿por qué no hacer todos los días? Empecé un video por día en TikTok y empezó a crecer de una manera sorprendente, ¿sí? El año pasado no teníamos nada que ver con TikTok, nadie en la iglesia, nada. Bueno, algunas personas habían tratado de incursionar, pero sin ningún resultado, considerable. Pero entonces empezó esto a crecer tanto que creo que fue como a los
4 meses, en abril, que precisamente en abril, creo que fue, que salió el primer video que se hizo viral y alcanzó millones de vistas en un solo día. En un solo día superó, se acercó al millón o llegó al millón. Al siguiente día ya estaba como en los 2 millones. En ese momento ese video está como en 3.500.000 vistas. Y así han habido otros videos de 2 millones de vistas, 1 millón de vistas, 2 millones, así. Y otros videos que, si bien no se hacen súper virales, pero también se hacen virales en el sentido de que en un solo día superan las 20.000 vistas. Y todo eso gracias a que Dios puso eso en el corazón de... Yo no sabía, el corazón del pastor Pablo de México, oyendo la oración de él: Dios, ¿para qué tú me permitiste así que yo recibiera la salvación? Y de esa manera quise así compartir el Evangelio a través de la plataforma de TikTok. Y bueno, este era en resumidas cuentas como mi testimonio. Hay más para contar de cómo recibí la salvación, cómo fue mi recorrido antes de recibir la salvación en diferentes iglesias y cosas así. Pero ya ese era como para hablar sobre cómo llegó hasta este momento la plataforma de TikTok, en ese momento esta cuenta, cómo se encuentra y cuántas personas han recibido la salvación. Ha sido debido a ello, al trabajo que se ha hecho. En este año, solamente en este año, el 16 de abril, también el 16 de abril, sí, recibió la salvación Lina Patricia. Ella en su ciudad está bien conectada con la iglesia. Creo que Lina Patricia está en ese momento, sí, no creo, sé que está en ese momento conectada viendo este video. Después, el 20 de abril, Juan Carmona. Él estaba en Estados Unidos, él también recibió la salvación. Bueno, antes de Lina Patricia había recibido también, en abril también, había recibido un hermano, José Antonio, en España. Después, en junio, el 2 de junio, Pam, todos conocen a Pam, en Argentina, ella también recibió la salvación. Y así podría seguir contando, pero como les digo, la idea es en este caso resumir. Hay hermanos en ese momento en Guatemala, hay hermanos en Nicaragua, en España, aparte de Juan y de José Antonio. Hay más hermanos por todo el mundo. En Chile también ya hay hermanos. Pero bueno, ese es a grosso modo, como resumiendo así como mi testimonio del trabajo que Dios ha hecho a través de TikTok. Y bueno, hoy leímos. Ah, sí, Nica Leonel también. Sí, Nica Leonel también. No, hay más, como le digo, faltaría nombrar. Sino que de fechas, que yo sepa, pues cuando nace un bebé, uno tiene clara esa fecha, ¿no? Cuando nace un bebé, uno se fija mucho en esa fecha. Pero en este caso, hay muchas personas que han recibido la salvación y todavía no me han dicho. No me han dicho la fecha en la que recibieron la salvación. Pero créanme que cuando alguien me dice la fecha en la que recibe la salvación, créanme que no se me olvida. ¿Sí? Es como hay gozo en el cielo cuando alguien recibe la salvación. Y en mi caso, como dijo el apóstol Pablo, de Timoteo, a quien engendré mis prisiones, uno se siente como padre de aquella persona que recibe la salvación. Es el padre espiritual, ¿sí? Así se sentía el apóstol Pablo y lo he podido experimentar este año más que todos los otros años. Porque todos los otros años, ¿cómo podía ver? Así que se pudiera recibir alguien la salvación. Después de mucho predicar a muchas personas. Pero a través de esta plataforma que vuelve de una manera masiva el poder compartir el Evangelio, gracias a Dios he podido así tener el privilegio de ver el alumbramiento de una manera promiscua, por decirlo de alguna manera. O sea, me refiero que a nivel macro, solamente en abril 3 personas, ¿sí? 3 hermanos, ya hay 3 hermanos solamente en abril, sin contar Pam en el 2 de junio, así, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces hoy leímos acá cuando dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acamparon allí Israel delante del monte. Y Moisés subió
a Dios, y Jehová llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Y los versículos que ya leímos, ¿cómo fue que les dijo? Que iban a ser nación santa. El propósito que tenía Dios desde el principio es volver a unir al ser humano con Dios, que tener un mismo corazón. Lamentablemente ese corazón, ¿cuándo se perdió? Se perdió en Adán. Adán era a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, después de que Adán perdió esa imagen, realmente parece que fuera Adán. Fuimos nosotros. En Adán perdimos esa imagen. No es que por culpa de él, no. Adán representa a nosotros. Dense en cuenta que yo les dije en el principio, vamos a empezar desde el principio, y les nombré Génesis 1.1, Génesis 1.2, porque Génesis 1.1 dice en el principio, pero cuando habla en el principio no está hablando el principio de históricamente, geográficamente, no, cuando dice en el principio se está refiriendo, a nosotros. ¿Cómo éramos nosotros en el principio? Como dijo el apóstol Pablo, ¿tiene acaso Dios cuidado de los bueyes? No, lo dice enteramente por nosotros. Cuando en la Biblia dice en el principio, está refiriéndose al principio para Dios en relación con la humanidad. La Biblia Dios la dejó escrita como un manual. Cuando uno compra una máquina, a uno ¿qué le interesa? Que esa máquina nunca se le vaya a dañar, sobre todo si esa máquina es muy costosa. Si esa máquina es muy costosa, a uno le interesa que esa máquina, como uno la opere de la manera más adecuada. Y para operarla de la manera más adecuada, pues uno lee el manual, ¿no? En el manual dice a qué corriente se debe conectar. Es lo primero, es lo primero que uno lee. Porque no falta que uno conecte una máquina tan costosa a una corriente que diga 220, pero esa máquina solo se podía conectar a 110, un ejemplo. Entonces uno lee el manual muy detenidamente para que esa máquina realmente sirva, funcione bien. Y luego tiene que aprender cómo esa máquina funciona conectándola con el celular, de modo Wi-Fi, si es, digamos, una impresora. Aquí tengo una impresora al lado mío. Sí, ese tipo de cosas uno tiene que aprender a través de un manual. La Biblia es un manual, pero la Biblia es un manual para que el hombre se pueda conectar nuevamente con Dios. Para que el hombre se pueda conectar nuevamente con Dios. Por eso dice en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya sabemos a qué se refiere con la tierra. Está hablando de nosotros. ¿De dónde formó Dios al hombre? De la tierra. Entonces cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si pensamos de manera cronológica en nuestro tiempo que tenemos pasado, presente y futuro, no, pero todavía hacía falta para que el hombre fuera creado, porque eso es únicamente hasta Génesis 1.27. Sí. Pero luego en Génesis 2.22, sí, también. Sí, pero lo que está hablando la Biblia lo dice enteramente por nosotros. El lenguaje espiritual es para nosotros. En el principio, ¿cómo estábamos? Desordenados, vacíos, en tinieblas. Ese era el corazón del ser humano. Desordenado, vacío, en tinieblas. ¿Y en qué momento? Después, cuando el corazón estaba así, desordenado, vacío, en tinieblas, en ese momento, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice el versículo 3? Génesis 1.3. Dijo Dios, sea la luz. Se está refiriendo a la luz verdadera. Vamos a leer Juan 1, ahí dice cuál es la luz verdadera. Juan 1, vamos a leer. Juan 1 dice el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora leamos el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya sabemos ese versículo. Está hablando de la luz. ¿Cuál es esa luz que resplandece? ¿Dónde resplandece esa luz? En las tinieblas. Por eso, en el principio, cuando la tierra estaba desordenada, vacía en tinieblas, el versículo 3 que dice, y es el versículo 3. Hoy empezamos a leer Génesis capítulo 19. ¿Y qué dice el primer versículo? En el tercer mes. ¿Sí? En el tercer mes. Dice, en el tercer versículo de Génesis 1, dice, dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, sea la luz. Nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde puede resplandecer? Donde había tinieblas, donde había desorden, donde había vacío. ¿Cómo se llena el vacío? El vacío únicamente se llena con nuestro Señor Jesucristo. No sé si han conocido o ustedes mismos han experimentado el haber sentido que no tiene sentido la vida. Haber sentido como, ¿para qué existo? Como les dije ahorita contando mi testimonio a través del pastor Pablo de México, escuché esa expresión, Dios,
¿Para qué tú me diste la salvación? ¿Para qué? Para que yo sea, no sé, ministro, o para que yo sea solamente el que barre, si en la iglesia. Si yo solamente soy para acomodar sillas, bueno, dime, yo quiero que tú toda la vida acomodes sillas, pero dime para qué me diste la salvación. Pero Dios quiere que nosotros anunciemos el Evangelio. Ese es el corazón que tiene Dios, que anunciemos el Evangelio. Y bueno, volvamos otra vez. Ya saben quién es la luz y por qué dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Volvemos otra vez a Éxodo capítulo 19, el versículo, leímos ahorita hasta el versículo 3, pero vamos a leer un poquito más. Dice el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Miren lo que está diciendo. Cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Acuérdense que en la Biblia dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. No dice, cuando tú hagas esto y aquello, cuando te comportes de determinada manera, yo te voy a redimir. Así no dice. En la Biblia dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Qué fue primero? ¿Algo que nosotros hiciéramos y después la redención? ¿O fue primero la redención y después Dios dice, vuélvete a mí? Ya eres redimido, ya te he redimido, tú ya eres redimido. Yo sé que no lo sabes, yo sé que no lo conoces, esto es algo nuevo para ti, pero como yo ya te redimí, vuélvete a mí, porque Él ya lo hizo. En el momento, ¿qué dice la Biblia? En el momento que nosotros éramos enemigos, en ese momento Él nos reconcilió con el Padre. Cuando nosotros éramos, ¿qué? Enemigos. Entonces, ustedes pueden ver personas que entran acá únicamente a distraer, únicamente a hacer preguntas. Y bueno, los que caen en la trampa empiezan a contestarle las preguntas. Yo les dije, redacten un mensaje en el cual ustedes le expliquen a esa persona cómo yo les puedo contestar esa pregunta. Y no es este el momento para contestar la pregunta. Entonces, cuando alguien haga una pregunta, no se distraigan ni se pongan a responderle la pregunta. Porque esa persona, muy probablemente esa persona no quiere la respuesta. Lo único que quiere es distraer. Porque la respuesta que ustedes les van a dar, de pronto ni siquiera la va a querer recibir. Solamente quería distraer para que ustedes tampoco pudieran recibir la palabra. Entonces, si hacen una pregunta en este espacio, en este en vivo, ustedes colóquenle ese mensaje que ustedes ya tenían, le dieron, lo escribieron en el celular y lo seleccionaron y le dieron copiar. Como ya le dieron copiar, cuando esa persona pregunte, apenas pregunte, de una sola seleccionan esa persona y le dan pegar. Y ya, le pegan la respuesta automática y sigue. Si esa persona vuelve y pregunta, otra persona puede, o la misma persona puede hacer lo mismo, volver a copiar para que no distraiga, ¿sí? Pero no se pongan ustedes a contestarle, porque no es el espacio. Acuérdense, hay tiempo para oír, hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para oír. Hay tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su hora. Entonces, y dice la Biblia, hagamos todo decentemente y con orden. Entonces, en el tiempo de escuchar la palabra, es tiempo de escuchar la palabra. No es tiempo de estar como haciendo vida social, comunicándose con otra persona. Bueno, pueden saludar, sí, no hay problema. Saluden, eso está bien. Sí, es necesario saludar. Pero no se enreden con personas que realmente van a entrar a distraer. Hay personas que no van a entrar a escuchar. Y se los he dicho varias veces, hay personas que entran con una misión. Son enviados por el que los está manejando. Todavía no son salvos y aparentemente no les interesa la salvación. Tampoco los vayan a maltratar, porque así como ustedes de pronto entraron, muchas personas han entrado así a insultar, a burlarse, a decir cosas así y han recibido la salvación cuando han escuchado la palabra. Entonces, por misericordia con esas personas, no los ofendan, pero tampoco se distraigan. Si tratan de entrar en polémica o en contienda, a decirles, pero en la Biblia dice, mira tal versículo, eso lo pueden escribir en los comentarios. Pero en ese momento de escuchar la prédica, escuchen la prédica ustedes mismos, no se dejen distraer. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Permite que los hermanos que se conectaron el día de hoy, así con un mismo corazón, unidos, orando por las personas que han entrado a este en vivo, independiente de las intenciones que nuestros ojos vean que ellos entraron, lo importante es, si entraron es porque Dios quiere tener misericordia de ellos. Permite que todas las personas puedan oír y permite que
las personas que se han estado distrayendo y no han podido todavía recibir la salvación, no han podido escuchar por estar mirando los comentarios, permite que la palabra, una sola palabra tuya que entre al corazón de ellos, los va a limpiar. Entonces permite que, aunque sea una palabra tuya de la que han escuchado, entre al corazón de ellos. De pronto no podríamos ver en este mismo momento cómo son limpiados por la palabra. En algunas personas entró la palabra y tal vez al año, a los 2, a los 5 años esa palabra trabajó. Permite también que, independiente de la persona a la que sea, desde que haya entrado la palabra, desde que esté en este en vivo, es porque tú quieres que le entres la palabra, y ten misericordia de ellos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan, quienes a veces sí vienen, a veces no, a veces para todos nuestra cita, como siempre, es a la misma hora. Mi reloj marca en este momento las y 33 minutos. Quiere decir que empezamos hace 33 minutos. Siempre finalizando a esta misma hora. Si ustedes quieren saber a qué horas empezamos y a qué horas terminamos, siempre estamos, primero les hablo de la hora a la que terminamos. Siempre estamos terminando a esta misma hora. Siempre. Siempre, siempre. Más o menos a esta misma hora. De pronto nos pasemos 1 o 2 minutos así. O de pronto terminemos 1 minuto antes, 2 minutos antes. Pero siempre estamos terminando más o menos a esta hora. Y entonces, ¿a qué horas estamos empezando? A esta hora, menos 33 minutos. Réstenle, miren sus relojes, miren sus celulares, réstenle 33 minutos al reloj, a la hora que ustedes ven ahora y sabrán a qué horas empezamos todos los días. Nos vemos mañana. Chao.